Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor y en sus hogares a través de los medios del internet, cualesquiera que sean, YouTube, Facebook o cualquier otro. Es una bendición entrar hasta sus hogares y gracias por permitirnos entrar ahí. Presta atención porque la palabra de Dios dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy traigo un mensaje y bueno, ya cantamos, ya alabamos, ya tuvimos un poquito de convivio y ahora vamos a entrar en la palabra que es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Quiero tocar un tema. Estamos viviendo en tiempos extremadamente difíciles. Si usted oye las noticias, por todo lado ocurren asesinatos, homicidios. Ahorita estaba viendo que dicen que África está por partirse porque se está abriendo no sé qué ahí en medio del continente de África, se está partiendo. Muchas cosas están pasando que nos indican que la venida del Señor está cada vez más cerca. ¿Ve? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, Jesús es tan puro, puro, que cuando se va acercando la pureza de Dios a la tierra, la misma tierra que está corrompida por tanta gente mala, comienza a tambalearse, ¿sí? Y entonces podemos ver que ya eso está ocurriendo. Pero Dios nos tiene una promesa a nosotros, de llevarnos a un lugar que le podemos llamar la tierra prometida. Si la tierra prometida no es cuando estemos allá en el cielo con el Señor. Si la tierra prometida es el reposo del Señor, entrar en el reposo del Señor, donde puede estar sucediendo toda clase de problemas allá afuera, pero nosotros tenemos la paz de Dios, porque sabemos que a nosotros no nos va a afectar nada de lo que está ocurriendo allá afuera. ¿Me estás escuchando? Y eso es lo que hay que comenzar a afirmarnos. La Biblia dice, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Quiere decir que esas son las promesas que están en la palabra de Dios. Hay que entender que la palabra de Dios está en un nivel que vamos inclusive a hablar hoy, le llamamos la cuarta dimensión, ¿sí? La cuarta dimensión. Muchos no entienden qué es la cuarta dimensión, creen que es algo esotérico, algo de brujería, hechicería. No, la cuarta dimensión es real, muy real, más real que la primera, la segunda y la tercera dimensión. Más real. Y yo le voy a explicar por qué en un momento, ¿verdad? Porque todo el mundo está, ¿cómo que la cuarta dimensión? Sí, hay una cuarta dimensión. Hay científicos que no les basta con que haya una cuarta dimensión, entonces ahí andan inventando que hay una quinta dimensión y otra sexta dimensión, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una cuarta dimensión que es donde el Espíritu de Dios está, ¿sí? Les voy a explicar por qué. Ponga mucha atención, porque si usted no comprende cómo funciona la cuarta dimensión, es muy posible que usted no pueda recibir o que usted no pueda hacer que las cosas que la Biblia dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Dónde están esos lugares celestes? Están en la cuarta dimensión. ¿Me explico? Son espirituales. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Lo espiritual es la cuarta dimensión. La tercera dimensión es lo que usted ve aquí. Todo lo que usted ve aquí es una tercera dimensión. ¿Por qué? Porque tiene forma, tiene movimiento, ¿verdad? Y le voy a decir cómo comienza todo. En geometría se dice que una línea, ¿verdad? Una línea que va de un punto a otro punto, esa es la primera dimensión, es una dimensión. No tiene anchura, no tiene altura, no tiene forma, es nada más una línea.
Cuando usted le agrega otra línea, ¿verdad? Entonces ya se convierte en la segunda dimensión, que es un plano. Yo puedo dibujarlo. Si pudiera haber traído una pizarra aquí, les explicaría. Usted hace un plano. Yo puedo hacer inclusive un cuadrado donde se intersectan las líneas, pero está en un plano. ¿Sí? No tiene movimiento, no lo puedo levantar, está plano. La tercera dimensión es cuando usted entonces trae eso que está aquí en lo plano, en la segunda dimensión, y lo trae aquí, que fue lo que Dios hizo cuando dijo sea la luz. Trajo la tercera dimensión. Cuando dijo sean los animales, sea esto, sea lo otro, en el principio, en el Génesis capítulo 1. Entonces, todo lo que es la tercera dimensión, que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. La cuarta dimensión no se puede ver con los ojos naturales. Tan es así que la Biblia dice que el hombre natural no recibe las cosas de Dios porque para él o para ella son locura. ¿Ve? Pero para uno que llega a un momento donde comprende, ok, yo tengo que andar, como dice la Biblia, están en el mundo pero no son del mundo. Sí, que interesante. Estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de otro mundo. Somos sobrenaturales. Somos de una cuarta dimensión, aunque todavía nos movemos en una tercera dimensión. Eso cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo. Tienen que practicar y estudiar un poco al respecto, porque la tercera dimensión es todo aquello que tiene forma, ¿sí? Ese piano que está ahí tiene forma. Es una tercera dimensión, pero ese piano no tiene vida. ¿Me escucha? La cuarta dimensión es donde nosotros tenemos que movilizarnos para poder, como dice la palabra, llamar las cosas que no son como si fueran. Dice la palabra de Dios, y esto lo hemos estudiado muchas veces, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. O sea, hay cosas que no se ven. Entonces, ¿dónde están esas cosas que no se ven? ¿Me está escuchando? Están en una cuarta dimensión, porque si estuvieran en la tercera dimensión, yo lo puedo ver. Yo veo sillas, veo todas las personas, veo todo el edificio. Esta es la tercera dimensión. Pero la Biblia dice que la fe le da sustancia a las cosas que no, a las cosas que se esperan, y es la evidencia de las cosas que no se ven. Es uno tremendo. Si usted realmente se pone a analizar, ¿cómo es eso? Cosas que no se ven. Bueno, yo no veo a Dios, ¿o sí? Pero lo veo en la naturaleza, lo veo en el movimiento, lo veo en la creación, ¿sí o no? El hecho que yo no veo a Dios no quiere decir que no hay Dios. Y ese es el problema que mucha gente tiene, porque solamente se mueven en el ámbito de la tercera dimensión. ¿Ve? Y entonces son los que dicen, hasta que no lo vea, no lo creo. Como le pasó a mi tocayo Tomás. ¿Verdad? Yo hasta que no toque las heridas de Jesús, no lo voy a creer. Ese hombre se movía en el ámbito de la tercera dimensión. No se puede mover en el ámbito de la primera dimensión porque es simplemente una línea que usted dibuja. Tampoco se puede mover en el ámbito de la segunda dimensión porque es un plano. Eso no lo voy a tratar de explicar porque no soy profesor de geometría, pero es importante que entendamos que sí hay un cuarto nivel, que es donde Dios quiere que usted y yo, como hijos de Él, nos movamos en ella. Porque todo lo que está en la cuarta dimensión afecta la tercera dimensión. Hay una parte en la Biblia que dice que todo lo que está aquí viene de lo espiritual, ¿sí o no? Todo lo natural viene de lo espiritual. Aquí es donde hay que tener cuidado, y por eso es que es bueno enseñar de la cuarta dimensión, pero de la cuarta dimensión divina, porque el diablo también se mueve en la cuarta dimensión. ¿Me está escuchando? Hay demonios que usted no los ve, no los puede ver, a menos que tenga
o el don de discernimiento de espíritus, o que Dios le dé a usted el don de poder ver en el mundo espiritual. Y entonces ya usted estaría viendo en la cuarta dimensión. ¿Sí? Dios no le da a todos ese derecho o ese privilegio de ver en la cuarta dimensión, porque hay gente que son débiles de la mente, y cuando se mueven en la cuarta dimensión, ¿verdad?, entonces les puede afectar la forma de ser. Ven cosas y de repente hay gente que vive en la cuarta dimensión porque andan viendo demonios por todo lado, pero es una cuarta dimensión inventada, ¿verdad? Hay un demonio y por todo lado ven demonios, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la real, a la verdadera cuarta dimensión. ¿Me está escuchando? Sí existe una cuarta dimensión y es donde se mueve todo lo que está en este universo. Ahí se mueve todo. ¿Sí? Cuando usted comienza a aplicar la fe, como está escrito, dice que si yo creo en mi corazón y lo declaro con mi boca, lo que yo declaro con mi boca sin dudar, eso lo voy a recibir. ¿Sí o no? Entonces, la fe que es dentro de la cuarta dimensión, hace que cosas de la tercera dimensión cambien. ¿Me está escuchando? En la cuarta dimensión, aplicando la fe, creyendo con el corazón y confesando con la boca, yo le puedo decir a este monte, quítate y échate en la mar. El monte está en la tercera dimensión. ¿Sí? Yo lo veo. Todo lo que usted puede ver aquí, esto es tercera dimensión. ¿Me escuchas? Vamos a ver aquí, mira. Acuérdense de esto, porque esto es lo interesante, sí, somos de este mundo, estamos en este mundo, estamos aquí en este mundo. Yo piso aquí y siento que sí hay algo abajo de mis pies, pero yo no soy de este mundo. Y si usted está en Cristo Jesús, usted tampoco es de este mundo, y por eso dice la Biblia que no tomemos la forma de este mundo. En Romanos capítulo 12, dice, no se conformen a este mundo, dice la Reina Valera, pero en la original dice, no tomen o no participen de las cosas de este mundo, sino que sean más bien transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Me está escuchando? El ser humano tiene el problema de que todo lo basa en la mente, en el pensamiento. ¿Qué necesitaba el brother de la llave? Esta es una iglesia muy diferente. Aquí el pastor tira cosas y lo único que no tiro son babas, ¿verdad? Cuando hablo. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿A dónde estaba antes de que tiráramos la llave? ¿Aló? Sí. ¿Ah? Le voy a explicar esto. Estamos en este mundo viviendo, pero no somos de este mundo y no nos conformamos a este mundo, aunque tenemos que caminar en este mundo. Aunque estamos aquí, lo que nos rige a nosotros no es lo que está en este mundo, aunque sí nos mandan a obedecer las leyes de este mundo, por ejemplo, conducir con licencia, ¿verdad? Y usar ropa cuando hay que andar en público y cosas así, son leyes naturales. Como también hay una ley de la gravedad. Si yo digo que la ley de la gravedad no existe, déjeme le demuestro que sí existe. Nada más doy un paso aquí adelante y pácatalas. Ya me pasó una vez, ¿verdad? Estaba yo distraído y nada más seguí caminando, y según yo iba a seguir caminando en el aire, me di cuenta que no puedo todavía. Si hay leyes de la naturaleza, leyes de la gravedad, hay una ley superior a todas esas leyes, que es la ley de la libertad en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? La ley de la libertad en Cristo Jesús está por encima de cualquier otra ley. Usted vio que Cristo caminó sobre las aguas, ¿sí o no? Cristo caminó sobre las aguas. Gloria a Dios. Pedro caminó sobre las aguas y hubiera podido caminar y tal vez echarse un sprint ahí en el agua,
pero le dio miedo donde vio las olas que eran grandes. Pero él bien hubiera podido caminar, porque él dijo, Señor, si eres tú, dígame que venga a ti. Y pues él comenzó a caminar en las aguas. Rompió la ley de la gravedad, ¿sí o no? No se hundió, Jesucristo venía caminando. Entonces la ley que es en Jesús es superior a cualquier otra ley que pueda haber. ¿Me estás escuchando? Inclusive la ley de la gravedad se puede eliminar, no eliminar por completo porque siempre existe, pero los aviones usan la ley de la propulsión, que dice que mientras hay propulsión se va a elevar, y la ley de la gravedad en ese momento, aunque la está jalando, ¿verdad? Él la contrarresta, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, pues en lo espiritual, tú y yo como hijos de Dios no podemos andar por vista. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la vista? ¿Qué es lo que yo veo? La tercera dimensión. ¿Sí? Y si es cierto, allá hay una silla. ¿Sí? Si es cierto, aquí está. Yo no estoy diciendo que la tercera dimensión no existe. Sí existe. Pero Dios me manda a mí a moverme, a vivir mi vida en una cuarta dimensión que está por encima de todo lo que yo puedo ver. ¿Sí? Puede haber una tormenta afuera, y yo, porque en la cuarta dimensión visualizo lo que la palabra de Dios dice que a mí no me tocará, entonces yo puedo estar protegido de esa tormenta que está allá afuera. Si yo dudo, entonces pues ni modo, voy a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que si yo no dudo, entonces voy a recibir todo lo que yo digo. Pero si dudo, entonces pues no me va a llegar. Y es lo que hace el diablo también en la cuarta dimensión. Viene y te pone un pensamiento, usa un doctor que te dice que tienes una enfermedad. ¿Sí? Usa un doctor que te dice que tiene una enfermedad, y como el doctor tiene títulos en la pared, entonces uno dice, no, este sabe lo que está diciendo. Pero se acuerda que yo enseñé un tiempo atrás sobre una verdad relativa y una verdad absoluta. La verdad relativa es todo lo que se mueve dentro del ámbito de la tercera dimensión. El doctor dice, estás enfermo, y sí, dentro del ámbito de la tercera dimensión estás enfermo. Pero en la cuarta dimensión, la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo ya tú fuiste sano. ¿Me está escuchando? Entonces yo tengo que, por un momento será en lo que mi espíritu crece y toma control, ¿verdad? De lo que la mente me está tratando de decir que sí estoy enfermo, ¿sí? Porque mi primer problema es con mi propia mente. Yo soy mi peor enemigo, yo soy el que le creo todas las mentiras al diablo y luego me las repito a mí mismo. Se pone en el espejo, mí mismo, estás enfermo. ¿Sí? El doctor dice que estás enfermo y te va a doler aquí, te va a doler aquí, y estás enfermo. Esa gente anda en la carne. ¿Sí me está oyendo? No es que andan en la carne de pecado, porque ahí es donde cometemos mucho ese error de que creemos que cuando le dicen a uno, es que usted anda en la carne, ya le están diciendo un pecador. No, andar en la carne es andar en los sentidos. ¿Sí me escuchas? Y la Biblia dice que yo no voy a caminar por mis sentidos, ni por lo que veo, ni por lo que oigo, sino ¿por qué? Por lo que está escrito en la palabra de Dios, que está en la cuarta dimensión, que es la verdad absoluta. ¿Me escuchas? Prueba está que en el principio de la creación había la tierra, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Versículo 2 dice, y la tierra estaba vacía y desordenada. Muchos creen que es que Dios no sabe hacer las cosas, y entonces hizo una tierra vacía y desordenada. Nunca fue así. Hubo una guerra entre el versículo 1 y el versículo 2 que destruyó la tierra, y un día se los voy a demostrar. ¿Sí? Ahí está escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña que hubo una guerra, y esa guerra inclusive continúa hoy en día, ¿sí? Entre Dios y
y la maldad. ¿Ve? Pero dice la Biblia que el Espíritu del Señor hover, ¿cómo se dice hover? Se movía sobre las aguas, pero en realidad lo que había era hielo, ¿sí? Se movía calentando la tierra, sobre la tierra. Y cuando Dios dijo, oiga esto, cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Irrumpió de la cuarta dimensión a la tercera dimensión y ordenó que en la tercera dimensión hubiera luz. ¿Me está escuchando? Porque ese mismo poder de llamar las cosas que no son como si ya fueran, lo tiene un hijo de Dios, una hija de Dios, porque así es como está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que el diablo a usted lo tiene todo engañado. Dice que usted no puede porque usted no es Dios. No, yo no soy Dios, pero soy hijo o hija de Dios. Lo que me da el derecho de hablar como mi papá habla. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. La Biblia misma me manda en Efesios a ser imitador de Dios como hijo amado. ¿Aló? Eso no quiere decir que yo voy a abandonar ahora este cuerpo, me voy a subir a la cuarta dimensión y desde ahí voy a ordenar todo. No, es que eso no es como funciona. La cuarta dimensión en mí es la palabra de Dios ejecutada cuando yo la hablo, cuando yo la determino, la decreto. Entonces esa ley de la cuarta dimensión toma control de la tercera dimensión. ¿Me estás escuchando? Es difícil de entender, pero cuando ya lo entendemos y podemos decir, ok, ¿sabías tú que Dios te dio una imaginación divina? Puedes imaginarte cosas y ahí es donde inclusive el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar a través de sueños o visiones, dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2. ¿Sí o no? ¿Ah? Dice que los jóvenes verán visiones y nosotros los viejos nos tenemos que conformar con sueños. Y ya yo tengo sueño. No, es otra cosa, es otro sueño. Gloria a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo pone un sueño en ti, una idea, ¿sí? Esa idea hay que traerla del ámbito de la cuarta dimensión y hacerla que se manifieste en lo natural, que es la tercera dimensión. ¿Cómo hago yo eso? Declarando lo que precisamente Dios puso en mi corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano, cuando Dios lo creó, estaba perfecto. Inclusive la Biblia dice que cuando Dios terminó la creación, volteó a ver para atrás y vio que todo era bueno. La palabra realmente es perfecto, sin ninguna falla. Todo era bueno. El hombre peca y entonces ahí en el pecado se corrompe aquello bueno que Dios había puesto en el hombre. ¿No? Y entonces ya su mente entra bajo el control y el dominio de la cuarta dimensión del diablo. ¿No? ¿Me está oyendo? El diablo le mete ideas, le comienza a decir un montón de cosas. ¿Cómo mató Caín a Abel? Pues se enceló. ¿Quién le metió los celos a él? ¿Quién le metió el odio? Eso no lo hizo Dios. Eso lo hizo el pecado, ¿sí o no? ¿Y quién es el padre del pecado? Satanás. Satanás. Escuche. ¿Qué es la cuarta dimensión? En realidad la cuarta dimensión, a diferencia de lo que muchos creen que se relaciona con lo místico, lo trascendental o el movimiento de la nueva era, es un simple término técnico que viene de la geometría. Ya se lo expliqué, la línea, el plano, el cubo. ¿Ya el cubo tiene cuántos lados? A ver, ¿alguien que sepa geometría? ¿Ah? ¿Cuántos lados tiene el cubo? 4. ¿Seguros? Bueno.
4 lados tiene un plano, un cuadrado. Elévelo a la dimensión 8. Les voy a tener que enseñar matemáticas. 6. Mi esposa dice 6. A mí no me importa cuántos lados tiene. Yo no soy bueno para geometría. Yo soy bueno para la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que sí entiendo es que hay una cuarta dimensión. Una cuarta dimensión donde Dios opera, donde el Espíritu Santo opera, donde yo tengo que operar. ¿Para qué? Para tomar control, ¿verdad?, de la tercera dimensión. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo, voy a orar por un enfermo, lo veo enfermo, ¿sí? Mis ojos lo ven enfermo, mis oídos lo oyen quejándose, lo toco, está frío, casi muerto. Y a mí me ha pasado eso. Hasta que se asusta uno donde toca ¿verdad? ¿Así? Y entonces, si yo me quedo viendo lo que estoy viendo en ese momento, no voy a poder ejercer la fe que tiene que venir de la cuarta dimensión. ¿Me explico? Para hacer que esta persona se levante del lecho de muerte. ¿Me está escuchando? Porque yo no voy por vista. ¿Qué es todo lo que yo veo? Todo lo que yo veo es lo que está aquí, todo lo que yo puedo palpar, todo lo que yo puedo oler, ver, ¿verdad? Eso es el mundo material. La fe es sobrenatural. La fe no se puede ver. ¿Usted cree que usted puede ver la fe? No. Pero la fe puede mover montañas, ¿sí o no? Está escrito que la fe puede mover montañas aunque yo no pueda ver la fe. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que sucede? El diablo sabe que así como el hombre piensa de sí mismo, así es él. Entonces yo me miro en esta condición y digo, no soy capaz de orar por un enfermo, no soy capaz de prosperar, nunca fui al colegio, nunca estudié. Eso es y es una verdad, pero es una verdad relativa. ¿Me está oyendo? Una verdad relativa, porque en la cuarta dimensión hay una palabra que dice, yo te he dado el poder para que hagas riquezas. ¿Aló? ¿Sí? Esa es la cosa. Cuando yo me muevo por vista y estoy acostumbrado a moverme por vista, entonces todo lo que está grabado en mi mente, porque fue lo que yo he visto, ¿sí?, es lo que yo creo que soy, o es lo que yo creo que tengo. Pero si yo comienzo a ejercitar en mi cuarta dimensión, poderme ver a mí en mejor condición financiera, en mejor condición de salud, en un mejor trabajo. ¿Me está escuchando? Porque todo lo que se mueve ahorita en mi vida es de la tercera dimensión, es lo que yo he aprendido a ver, lo que he aprendido a tocar, lo que he aprendido a oír, ¿sí? Y a probar. Ahí, si yo me muevo solo en ese ámbito, ahí me voy a quedar y no voy a poder recibir los beneficios que Dios tiene para mí. ¿Me escucharon? Yo sé que cuesta entender esto porque suena místico, suena raro, una cuarta dimensión, que es que yo tengo que salirme del cuerpo. No, señor, no, señora. Lo que pasa es que usted puede usar esa imaginación divina que Dios le ha dado y en vez de imaginarse todo enfermo, tirado en la cama con 97 de temperatura, 98, 99, con una pata así colgando porque está todo chueco, ya casi entrando al ataúd. Y si usted comienza a verse así, ¿qué es lo que le va a pasar? Precisamente lo que usted está viendo es lo que le va a caer. Y peor, si usted comienza a hablar y a decir lo que el diablo le enseñó a usted. ¿Sí? Ya he vacilado yo mucho con esto que, ¿verdad? Llega Margarita
sale del doctor y llama a Teresita. Teresita, fíjate que el doctor encontró una pelota aquí. ¿Ah? Y entonces Teresita le dice, ay, mi hijita, tened cuidado porque aquella Carlita, de eso se murió. Y entonces la otra comienza a oír todo eso y se la cree. Y al ratito está también muerta. ¡Pum! ¿Cómo la ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el ámbito de la tercera dimensión, donde está todo lo natural, el hombre natural se mueve ahí. Yo ando caminando aquí, pero dice la Biblia que yo no soy de este mundo. Si a mí no me rige esa enfermedad, porque la palabra de mi Dios, que es la verdad absoluta, dice que ya yo por las heridas de Jesús fui sanado. No solamente eso, dice que Jesús siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo fuera hecho rico. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Lo que pasa es que usted ha estado en iglesias donde le dicen, es que eso es de la prosperidad. No, no es de la prosperidad, es la palabra de Dios, es reino. Jesús se hizo pobre, y no era que era pobre aquí y andaba mendigando, pero comparado a como él era aquí, a como era cuando estaba en el cielo, entonces sí era pobre, porque ahí en el cielo estaba en la gloria. Y por eso en el capítulo 17 de Juan dice, glorifícame una vez más con aquella gloria que yo tenía antes de venir aquí. ¿Sí o no? Entonces, por supuesto, si yo comparo a Jesús en un cuerpo humano, a como estaba Jesús en su trono allá en el cielo, entonces se hizo pobre. Pero eso lo hizo ¿para qué? Para que yo fuera hecho rico. ¿Me estás escuchando? Ahora, eso no quiere decir que me voy a hacer rico robando, mintiendo, estafando. No, si yo hago las cosas conforme a la palabra de Dios, honradamente, Dios hace que las cosas se me multipliquen. ¿Me estás escuchando? Vea lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso que era un pueblo quejumbroso, que finalmente Dios los tuvo que desaparecer porque eran una bola de llorones. Les dio de todo lo que querían en el desierto. No se les enchuecaron, no se les rompieron los zapatos. Andaban con los mismos zapatos por 40 años. ¿Sabe lo que cuesta un par de zapatos que dure 40 años? Bueno, yo tengo un par que ya tiene como 15, ¿verdad? Estar ahí. Porque casi nunca los uso. Pero me está usted escuchando. Si funcionó para un pueblo quejumbroso, que no era salvo, no era nacido de nuevo, no eran hijos de Dios, eran el pueblo de Dios, pero no eran hijos de Dios, porque nadie había sido hecho hijo de Dios hasta que creyeran en Cristo Jesús, para que les fuera dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí me está escuchando? Si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, escúcheme, les rindió el maná. Tan es así que les decía, se lo comen hoy y ya, no guarden para mañana. Tanto les daba Dios a este pueblo. ¿Y usted cree que ellos son mejor que usted? Dígame. No, Señor. No. Dios no hace excepción de personas. Si los zapatos les duraron, claro, puede que, imagínense, unos cachos, como decimos en Costa Rica, unos zapatos de hace 40 años no van con la moda de hoy. Pregúntele a mi esposa, que acá rato cambia zapatos, o a Florici. Aleluya. No te me escondas, mija. ¿Se da cuenta? ¿Quién va a andar con un par de zapatos de hace 40 años? No sea loco. Imagínese. Voy a que andar con Nike y con todo eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la moda. Pero aún así, mi esposa fueron ayer a un lugar a comprar no sé qué, unas cosas. Óigame, y Dios les dio la gracia de encontrar cosas
súper buenas y a buen precio. ¿Sí? Quizás, escuche, quizás no vino dinero, pero sí no gastaron lo que hubieran gastado. Sí, porque Dios les da el derecho y les da la sabiduría. Eso es parte de los beneficios que uno tiene como hijo de Dios. Claro, el diablo también le puede dar beneficios de ese tipo a una persona con tal de mantenerlo alejado de las cosas de Dios. Lo hace ser rico, lo hace tener un montón de cosas con tal de que esa persona diga, todo esto lo he hecho yo. La Biblia dice, yo soy quien te ha dado el poder de hacer las riquezas, pero no se te olvide y vayas a decir que por tu fuerza tú lo hiciste. ¿Sí me explico? Porque no es así, ya estás entrando entonces en una dimensión que no tiene nada que ver. En la dimensión de Dios, es Dios quien hace todo para nosotros. ¡Qué belleza! Y lo único que tengo que hacer yo es creerle, ¿sí o no? Creerle con el corazón y con mi boca decir las cosas que Él ya dijo. Esa es la cuarta dimensión, ¿sí? Esa es la cuarta dimensión. Usted ve que personas, por ejemplo, yo estuve una vez cerca de un ministro que yo me le acerqué y sentí como que había una coraza de aire alrededor de él. O como se acuerda que una vez fuimos a la casa de Maggie a orar y un señor iba caminando por la calle y se metió, dice, es que yo sentí aquí afuera algo. ¿Qué era? La unción. La unción agarró a este hombre y lo sacudió. ¿Por qué? Porque es otra dimensión. Sí, él no podía ver lo que era, pero él sintió que algo lo estaba trayendo. ¿Me estás escuchando? Entonces, en vez de estar viendo o pensando que ya estás un fracasado, que ya estás muy viejo para salir adelante, no. Dice John Guichot en su libro La Cuarta Dimensión, porque de ahí mucha información yo saqué y le doy gracias a Dios por ese gran maestro de Dios. Dice que había una señora que tenía como 5 hijos y solo una hija. Y la hija era una desgracia, prostituta. No es solamente, yo he oído gente, escuche, estábamos allá en Costa Rica, ¿no? Yo estaba allá, orando por una persona que tenía una hernia aquí, ¿verdad? Y hasta le impuse manos ahí, la gente creyó que yo le estaba agarrando quién sabe qué, ¿verdad? Porque son mal pensadas la gente. Y yo le puse la mano así en la hernia. Y entonces yo le dije, ¿crees que está sano? Digo, porque yo creo que está sano. Entonces me dice, sí, yo creo. Pero yo le dije, ¿sabes qué? No me convences. No me convences. ¿Crees o no crees? Sí, yo creo que se va a quitar, que se va a sanar. No, eso no es fe. Eso es esperanza. ¿Sí? Fe es decir, sí, aunque todavía la siento, sé que está sano, sé que no está, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es lo que dice. Yo le tuve que decir, ¿sabes qué, amado? Esto ahí no se te va a ir, sino hasta que comiences a levantar tu fe. Y se le fue yendo poquito a poco, ¿sí? Hasta eso la misericordia de Dios hizo que se le fuera yendo poquito a poco, hasta que un día me escribieron, no hay nada. Se fue esa hernia. Gloria a Dios. ¿Me escuchas? Pero es que si yo vivo en el ámbito de lo que veo, de lo que veo, ¿sí? De lo que oigo, de lo que huele a muerto. Hasta que una vez, ¿se acuerda que yo fui a orar por Robert Jones, mi tío, el esposo de Mercedes? Cuando entré al cuarto, aquel cuarto apestaba a muerto. Tenía unos tubos y le estaban sacando un montón de caldo, café, quién sabe de dónde.
Y yo aquí con ese asco que tenía, era la primera vez que oraba por una persona así, y yo no le iba a poner manos en el pecho, le levanté así la cobija abajo, y le agarré el tobillo, yo más allá de esto no toco, y estaba frío, digo, este está muerto, este ya tronó. Y aún así oré por él. Claro, oré por él con la fe que yo tenía en ese momento. Pues el hombre salió del hospital, ¿sí o no? Me dijeron, en 2 horas está muerto, pues en 2 horas le quitaron todo y estaba vivo. Gloria a Dios. Pero no creas, si yo me hubiera dejado llevar por lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo, lo que dijo el doctor, yo lo mato. Digo, ya váyase. Lo termino de acabar al pobre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ya está. No, ya, que no hay nada que hacer. Ya, traiga la camilla, lléveselo. No. La 4ª dimensión. Vamos a aprender a andar en ese mundo. Le estaba diciendo de un ministro que era como que tenía fuego en los ojos y óigame, se le sentía aquella unción, pero es que ese hombre ya había dominado la 3ª dimensión. Nada lo movía aquí, nada. ¿Me estás escuchando? Y en estos tiempos más vale que aprendemos muy, muy bien que no es lo que yo veo, sino lo que papá escribió. No es lo que yo siento, sino lo que papá dice. ¿Aló? No es lo que yo huelo, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues terminemos aquí. Gloria a Dios. Antes de que empiece a oler a carne quemada, porque alguien dejó el fuego encendido por ahí. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también por nuestro hermano Yonggi Cho o Cho Yonggi, que tú le diste la sabiduría para poder penetrar en esa 4ª dimensión y enseñarnos acerca de esta 4ª dimensión. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver las cosas como tú las ves y no como yo las veo. Ayúdanos a oír las cosas como tú las oyes y no como yo las oigo. Ayúdanos, Señor, a vivir de la forma en que tú quieres que vivamos y no en la forma en que hemos estado viviendo en la pura carne, viendo lo natural, viviendo solamente de lo que veo, toco, huelo y palpo y lo que sea, pero entrar a caminar en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Salude a su hermano, salude a su hermana y recuerden que estamos en el 846 este del 2º Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana. El Señor les bendiga, nos vemos.